Eh, parte esta es, bueno, la unidad temática número 5, el trabajo práctico número 11, que es el transporte de gases vitales, ¿sí? La idea no es hacer un teórico, sino la idea es repasar los conceptos que están establecidos dentro de la guía de trabajos prácticos como para ir nosotros tomando cada uno de estos, ¿sí? Que principalmente los temas más relacionados a conocer y revisar el hematocrito y conocer los fundamentos, los fundamentos de la oximetría de pulso, pero a mí lo que me interesa que surja de este trabajo práctico es entender qué estoy evaluando, qué hago a través del hematocrito, qué hago a través de la oximetría de pulso, qué parte del sistema estoy evaluando y qué datos puedo obtener de la fisiología o del funcionamiento normal del paciente del cual estoy evaluando a partir de esto. Viendo que también la oximetría de pulso ha sido ahora, dentro del último tiempo, con el avenir de la pandemia por el COVID-19, se ha utilizado casi de manera ambulatoria, ¿sí? Es decir, que cada una de las personas que podía acceder a un saturómetro iba y lo utilizaba, ¿sí? La idea es entre explicar cuál es el fundamento fisiológico, y cuando digo el fundamento fisiológico, es entender para qué, el cómo, si se produce todo esto y cómo a través de la fisiología uno puede obtener estos datos, ¿sí? Para poder interpretar estos datos, lo que planteé en este primer momento es el repaso de conceptos de transporte de gases vitales, ¿sí? No es que voy a hablar toda una lección teórica acerca de los gases vitales, sino que me enfoqué principalmente a nivel del oxígeno, ¿sí? Teniendo en cuenta lo siguiente, yo después cada una de las diapositivas y de los trabajos bibliográficos los cité, así que después te los dejo citados, incluso algunos están dentro de la PEDCO. En base a esto, quiero que vean que tenemos que ir pensando o ir haciendo la reflexión acerca de cómo es el cambio de de la presión parcial de oxígeno que se da a nivel tanto desde la atmósfera hasta que llega hasta un nivel subcelular que es a nivel de las organellas de la mitocondria, ¿sí? Lo que tienen que tratar de ir leyendo, ir también reflexionando como parte de esto, es tratar de ir pensando entonces, bueno, ¿cómo desde una presión parcial de 160 milímetros de mercurio de oxígeno va modificándose esa presión parcial para ir atravesando a través de la tráquea? ¿Cómo llega a ser a 100 a nivel alveolar? ¿Sí? ¿Cuáles son las justificaciones por las cuales sucede esto? ¿Y cómo se produce este pasaje desde el gas alveolar hacia la sangre arterial y cómo esto va difundiendo hacia los capilares? Tienen que tener presente esta cascada de oxígeno, así como tratar de, si ustedes van, si tienen presente esto y van tratando de explicar cuáles son los fenómenos, tanto los fenómenos que suceden fisiológicos para que suceda esto, van a ir tratando de ubicarse un poquito mejor, por lo menos dentro de lo de la fisiología. Y este es un gráfico que está mostrando cómo en el eje de las independientes está la atmósfera hasta la mitocondria y en el eje axial de las ordenadas está la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Que acá nos tiene grabado. Pero bueno, lo que me interesa es que vean cómo se produce esa misma cascada que yo les estoy explicando o graficando en este sector, cómo a partir de esto se va produciendo el descenso paulatino de la presión parcial de oxígeno a partir de que suceden diferentes fenómenos fisiológicos dentro de cada uno de estos, ¿sí? No presten atención a esta parte de hipoventilación porque es un gráfico que saqué de un libro de fisiopatología. Pero a partir de eso ustedes vamos a ir viendo entonces cómo es el principio de difusión de estos gases vitales, que en una de las definiciones que surgen también creo que del Silverton, es que el intercambio de gases vitales a través de la barrera del hielo capilar obedece las mismas leyes que la difusión siente a través de la membrana, ¿sí? Para esto, los gases vitales son principalmente el dióxido de carbono y el oxígeno. ¿Se acuerdan entonces cuáles eran estas principales leyes de que obedecen a la difusión simple a través de la membrana? Los gradientes.
porque en este Una caso de sería un las, gradiente de presión. A favor de gradiente de concentración. perfecto, que se movilizan a través del gradiente de un gradiente de concentración. ¿Qué otra característica más podrían decir? Que sean Moviliza de moléculas densidad. pequeñas y Solubilidad. polares. A ver, ¿de alguna o Se moviliza desde donde hay menos presión hacia donde hay más presión. Perdón, al revés, de donde sí hay más presión hacia donde hay menos presión. perfecto? Entonces sigue gradientes de concentración, desde un mayor gradiente de concentración hasta uno menor. Bien, ese es uno. ¿Qué otro más se acuerdan? La solubilidad. A ver, ¿qué dice lo de la solubilidad? Bien, Mónica dice que pone la ley de Fick. Bueno, que está bien, sí. ¿Y qué elementos tiene en cuenta la ley de Fick? La masa molecular del elemento y la cantidad que va a difundir. Bien. Ujú. Bien, esa es una de las principales características, ¿sí? Ahora, yo agregué acá, tomé la parte de las definiciones de las reglas de la difusión a través de las moléculas de Zincarga, que dice que las propiedades generales tienen que ver entonces con utilizar la energía cinética del movimiento molecular, no requiere una fuente de energía, que las moléculas difunden de un área de mayor concentración hacia una de menor concentración, como bien lo habían dicho, que la difusión continúa hasta que las concentraciones llegan a un equilibrio, ¿sí? Y que la difusión va a ser tanto más rápida cuando los gradientes de concentración son mayores, cuando las distancias sean más cortas, con las temperaturas más altas y cuando las moléculas son más pequeñas. Esas características que se reúnen van a ser las que hagan que la difusión sea más rápida, ¿sí? Y esta es otra de las definiciones que creo que también son del Silverton, en el cual son parte de las mismas, ¿sí? Así, este principio lo que tenemos que ir aplicándolo es aplicarlo acerca del sistema, tanto del sistema respiratorio como del sistema cardiovascular, ¿sí? En el cual vean cómo estos gases vitales, principalmente ahí, esperen que acerté bien, ahí está. Que cómo el dióxido de carbono y el oxígeno ingresa a través de las vías aéreas, llega a los alvéolos pulmonares a través de los principios que ustedes van a ver dentro del trabajo de mecánica respiratoria y cómo se produce ese fenómeno de difusión dentro de la barrera hematoalveolar y cómo este proceso se produce de forma inversa en los tejidos periféricos en los cuales hay sede de oxígeno y ese gradiente de presión del dióxido de carbono se invierte para retornar por la circulación venosa, ¿sí? Y parte de este principio de difusión tienen que ir pensándolo en estos, ¿sí? Cómo va ingresando, cómo se ingresa a la vía aérea, cómo se produce ese intercambio gaseoso, el transporte a través del sistema sanguíneo y el intercambio gaseoso a nivel del capilar tejido. Acá esto es una muestra de la representación acerca de cómo es la barrera hematoalveolar que ya vieron parte de su estructura dentro de lo que es histología, pero que lo que quiero que quede representado acá es la distancia, es decir, el espesor que tiene este espacio alveolar para entrar en contacto un gas que proviene del medio ambiente, en este caso, a el capilar pulmonar con el plasma y el glóbulo rojo en último contacto a través de esta barrera con los gases vitales, ¿sí? En base a esto, es lo que nombró también parte de la compañera, se va relacionando parte de la ley de difusión de Fick, que la ley de difusión de Fick, como bien dijeron ustedes, tienen en cuenta los siguientes variables. Tienen en cuenta que la difusión de un gas es directamente proporcional a la solubilidad de esa partícula, al área del cual va a atravesar esa membrana y la diferencia de presión, y que es inversamente proporcional al espesor de esa barrera, ¿sí? Y que acá queda graficado entre cada uno, entonces, cómo el espesor, el área, ¿sí? Y la diferencia de grosor entre la flecha que representa el oxígeno y la flecha que representa el dióxido de carbono va relacionada el diferente grado de solubilidad que muestra cada uno. Así que esto tiene que ver con el coeficiente de difusión, que es específico para cada gas,
y que depende de la membrana celular y del peso molecular del gas. Dijimos el área que da la superficie alveolar es un área muy extensa, pero el cual favorece esta difusión de estos gases. El gradiente de presión de membrana, que a partir de esto ustedes tienen que ir pensando o ir comenzando como a ir registrando acerca de los principales valores normales entre principalmente los rangos tanto del oxígeno en sangre, del oxígeno a nivel alveolar, del dióxido de carbono a nivel alveolar y en sangre arterial, ¿sí? La distancia que debe transponer el gas para atravesar la membrana, en este caso va a ser el espesor. Es decir, que todas estas variables van a tenerse en cuenta al momento en el que uno piense la difusión de estos gases a nivel de la, por ejemplo, de la membrana hematoalveolar. Y que la modificación de estos son los que va a condicionar el transporte de gases. Ya sea, por ejemplo, tener una menor área para la difusión de estos gases, ¿sí? O, por ejemplo, tener un menor gradiente parcial, una menor diferencia de presión parcial de oxígeno, por ejemplo, una persona que se encuentre, por ejemplo, en la altura en la cual la presión parcial de oxígeno sea mucho menor, ¿sí? O el espesor de esa membrana sea mucho más grande. Por ejemplo, que esa persona tenga un edema pulmonar, que es, por ejemplo, la acumulación de líquido en la superficie alveolo-capilar, ¿sí? En el cual aumenta el espesor de esta membrana y la difusión del gas se hace cada vez menor, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿O voy muy rápido? Porque suelo hablar bastante rápido. ¿Se entiende? Sí, se ¿Sí? entiende. Bueno, en base a eso, es que ir pensando cómo ese intercambio de los gases en alveolos es influido por diferentes pautas. O sea, pautas no variables sería. Uno es el oxígeno que llega a los alveolos, ¿sí? Que de ese oxígeno que llega a los alveolos vamos a estar hablando acerca de cuál es la composición del aire que voy a estar inspirado. Generalmente a una persona que está a nivel del mar o a 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica, vamos a ver que la presión parcial de oxígeno va a estar al 21% de esa presión parcial, de esa presión atmosférica, ¿sí? Diferente va a ser ese paciente, esa persona en la cual quizás yo le estoy dando oxígeno con una máscara para poder aumentar la composición del aire inspirado, ¿sí? O que esa persona esté a nivel de la altura, esté a un nivel elevado del nivel del mar, en el cual la presión parcial de ese gas sea menor por una hipoxia hipovárica, ¿sí? Mientras que otro de los condicionantes del oxígeno que llega a los alveolos va a ser la ventilación alveolar, que esto lo van a ver principalmente en el trabajo práctico de mecánica respiratoria, en el cual va a estar condicionado principalmente por la mecánica y por la principal mecánica y la frecuencia a través de la frecuencia respiratoria, que eso lo vamos a ver después en otro momento. Y otro de los intercambios de gases a nivel de los alveolos es influido por la difusión de los gases entre los alveolos en la sangre, principalmente en la barrera hematoalveolar, ¿sí? En la cual tiene en cuenta los principios de la ley de Fick, ¿sí? Y después, otro de los factores que influyen en el intercambio de gases a nivel de los alveolos es la perfusión alveolar. ¿Qué quiere decir perfusión alveolar? Quiere decir que el capilar en el cual que esté perfundiendo, o que esté irrigando esa zona del alveolo, sea adecuado como para poder captar ese oxígeno, o sea, o producir la correcta difusión de ese oxígeno a nivel de la sangre, ¿sí? Porque es muy diferente tener, por ejemplo, ese alveolo con una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, pero no tener un capilar en el cual llevar a cabo ese intercambio gaseoso, ¿sí? Estos son los factores que ustedes tienen que ir pensando acerca de, bueno, ¿qué factores me pueden estar condicionando o condicionan el oxígeno que llega a nivel de los alveolos, ¿sí? Y el transporte de gases. Ahora, yendo principalmente hacia el oxígeno en sangre, tenemos este gráfico que es bastante simple, que también lo tomé del Chilverton, que es acerca de que está representado en una primera parte, o en la parte superior, está representada la membrana, la barrera hematoalveolar, oxígeno el alveolo, el capilar, el capilar pulmonar, y acá en la parte inferior tenemos
parte de los tejidos periféricos. Y en el cual acá, como ya vieron parte en bioquímica y en biología, cómo se difunde el oxígeno a través de la barrera, siguiendo la ley de Higgs, ¿sí? Y cómo este oxígeno disuelto va a ir transportado va a ir disuelto en plasma, que va a ocurrir en menos del 2%, y cómo el glóbulo rojo, a través de su componente que es de la hemoglobina, va a ir haciendo que va a ir captando más del 98% del transporte en sangre de este oxígeno, ¿sí? Ahora lo que me interesa es que ustedes vean cómo a través de las propiedades cuaternarias, a través de las propiedades que tiene la hemoglobina, puede captar esta gran cantidad de oxígeno y ser el principal factor involucrado en el transporte de oxígeno, ¿sí? Y acá, cómo se transporta hacia las células periféricas hace que la diferencia de presiones entre el compartimento, entre el capilar, la porción arterial y la célula, los tejidos periféricos, hace que esta relación se invierta y la hemoglobina ceda ese oxígeno. Ahora, entonces, si usted no tiene que pensar cuál es el contenido total de oxígeno en sangre, va a ir determinado uno por el 2% que va a ser el oxígeno disuelto en sangre, y otro que va a ser el oxígeno unido a la hemoglobina, ¿sí? Del cual tiene que quedar claro que el oxígeno unido a la hemoglobina es el que mayor peso tiene, ¿sí? Así, ustedes tienen que preguntarse, bueno, ¿cuál es la importancia de que la hemoglobina, la importancia fisiológica de la hemoglobina para el transporte de oxígeno? Este es uno de los ejemplos que encontré dentro de la bibliografía, en el cual marca el transporte de oxígeno en sangre sin hemoglobina. Es decir, que esta persona tiene la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar de 100, y en el cual dijimos que sigue el principio de difusión de Fick, en el cual hasta que se igualan estas presiones, en el que dijimos que solamente va a tener plasma arterial, que quiere decir que no va a haber hemoglobina para el transporte de oxígeno. Si uno hace las cuentas según los mililitros de oxígeno por litro de sangre transportada, vamos a ver que el contenido de oxígeno en plasma va a llegar a ser de 3 mililitros por litro de sangre, mientras que la capacidad total de transporte de hemoglobina, como no hay hemoglobina, va a ser de 3 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Vamos a ver qué sucede cuando el transporte de oxígeno normal con una persona que tiene una hemoglobina normal tiene la misma variable en cuanto a la presión parcial de gas en el alveolo, pero se suma el componente de la hemoglobina, en el cual hay su porcentaje de oxígeno disuelto, que va a ser el mismo que el anterior, pero vean que uno puede graficarlo en mililitros de oxígeno por litros de sangre, vean cómo este contenido es mucho mayor, representa un poder de transporte de oxígeno muchísimo mayor que si iría disuelto solo en sangre, ¿sí? Y esto también puede ir representado para las personas que, por ejemplo, están con una presión parcial alveolar mucho más baja, por ejemplo de 28, que eso es en diferentes condiciones patológicas, en el cual se disminuye en grado significativo cuál es el contenido de oxígeno en el plasma, 0,8, pero vean cómo el contenido de oxígeno de los glóbulos rojos mantiene una capacidad total de transporte mucho mayor que si no tuviera la hemoglobina. En eso radica la importancia fisiológica de la hemoglobina, en su gran capacidad para poder transportarlo. Y eso, a modo como práctico para que lo puedan ir graficando o ir pensándolo desde el punto de vista de lo médico, piensen, por ejemplo, que los pacientes que ingresan con hemorragia severa, por ejemplo, y ustedes tienen ¿qué se vio con el tiempo? Que esos pacientes que tienen una hemorragia severa, por ejemplo, y una herida de arma de fuego a nivel de una pierna, esos pacientes pierden un gran contenido de sangre, pero principalmente del paquete globular. ¿Y qué hacían muchas partes? Por muchos años, ¿qué se hizo? Se transfundió a esos pacientes con soluciones fisiológicas, ¿sí? Esa solución fisiológica era isopolar o isotónica con respecto al plasma, pero lo que no le daba a ese paciente era la capacidad para transportar el oxígeno necesario para ir sufriendo
esos déficits, esa deuda de oxígeno que tenía el organismo frente a una hemorragia, ¿sí? Entonces después se vio que esos pacientes se mejoraban muchísimo con la transfusión de glóbulos rojos antes que transfundirlos eh, con solución fisiológica, por ejemplo, sola, ¿sí? Como Profe, para, sí, ¿por qué le daban la solución fisiológica? la solución fisiológica para poder mantener la presión arterial, ¿sí? Ustedes piensen que la volemia es una de las variables, que ya la vamos a ver después en los trabajos prácticos, es una de las variables que controlan la presión arterial. Si es un paciente que pierde mucha sangre, pierde parte de la volemia, su presión arterial baja. Entonces Perfecto. daban esta solución fisiológica con el fin de otorgarle volemia, porque le daban una solución isotónica e isomótica con respecto al plasma, para levantar la presión, pero su capacidad de transporte de oxígeno no era óptima, ¿sí? Y eso después se fue viendo con los años, ¿sí? Bien. Eso para ir graficando parte de la importancia que tiene conocer parte de la fisiología de la hemoglobina. Así como parte, para ir resumiendo, la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina va a ir dependiendo entonces de ese oxígeno que esté disuelto en el plasma, que ese oxígeno disuelto en el plasma me va a determinar la presión el porcentaje de saturación de la hemoglobina, y que la cantidad de hemoglobina me va a determinar el número de sitios de unión a la hemoglobina. Y eso se lo vamos a calcular por el número de glóbulos rojos o por el contenido de glóbulos rojos que tiene cada uno de esos glóbulos rojos. Y que eso es lo que nosotros vamos a empezar ahora a medir o a tratar de tomar todos los datos que podemos para conocer ese nivel, ¿sí? Así, para ir hablando un poco más de la hemoglobina, esta es la curva de saturación de la oximoglobina que se determina en vitro en un laboratorio, ¿sí? Que es la famosa curva de disociación de la hemoglobina. Sí, esa es la que tienen que saber de arriba a abajo, que no es negociable ningún examen, que ya lo vieron parte en bioquímica, pero siempre me gusta que ir repasando nuevamente estos conceptos, porque lo van a volver a ver siempre. Este es un gráfico que entonces va a tener la presión parcial de oxígeno, perdón, la saturación de la hemoglobina en función de la presión parcial de oxígeno, que a 100 milímetros de mercurio, que generalmente se encuentra a nivel de los alvéolos o del capilar alveolar, la saturación de la hemoglobina llega casi a un 100% o un 97%, ¿sí? Mientras que a nivel periférico, con una presión parcial de 40, la saturación llega a unos 75 milímetros, perdón, unos 75 por ciento de la saturación de la hemoglobina, ¿sí? Y que esta saturación de la hemoglobina podemos obtener muchos datos acerca de su comportamiento, tanto a nivel de los tejidos periféricos como a nivel alveolar, ¿sí? ¿Qué factores se acuerdan que son los que modifican la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? El 2,3-bifosfoglicerato. Bien, ¿sí? ¿Qué otros más? La cantidad presencia de de protones. monóxido de carbono. Y los Bien, protones. Los protones. bien. Los El protones, pH. bien. Protón y pH los podemos poner en 1. Podemos poner la PCO2, el 2,3-bifosfoglicerato y me falta uno. El dióxido de carbono. Sí, la temperatura, ¿sí? Esos son los 4 factores que hacen que modifican la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Y acá lo que ustedes tienen que ir conociendo es conocer acerca de, o sabiendo y razonando, de cómo los cambios en estas variables modifican la afinidad y con qué fin, ¿sí? Teniendo en cuenta que tanto la acidez, es decir, los pH menores a 7,35, como las altas temperaturas, como la PCO2 alta, son las que condicionan que esa curva se desplace hacia la derecha, y eso implica que esa hemoglobina tiene una mayor capacidad para poder disociarse del oxígeno y entregarlo a los tejidos periféricos a una misma presión parcial de oxígeno. Por ejemplo, con una PCO2 elevada, generalmente vamos a seguir este ejemplo de 80, el valor de la presión parcial de dióxido de carbono es de 40. Que 40 a 40 milímetros de mercurio de oxígeno a nivel periférico, la saturación que dijimos que íbamos a lograr es unos 75. Pero
si estamos en contexto de una acidosis, por ejemplo, una acidosis producto de una depresión parcial de oxígeno elevada, vean cómo la saturación de esa hemoglobina baja, es decir, que baja la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno con el fin de que ese oxígeno sea entregado a los tejidos para su metabolismo, ¿sí? Lo mismo sucede con el 2,3-bifosfoglicerato, lo mismo sucede con el pH y con la temperatura. Con ese es el fin, y después cuando veamos algunas situaciones clínicas vamos a ver el porqué de cada uno, ¿sí? Esto es un gráfico que tomé también de una revisión bibliográfica que hacían del oxígeno, que es este que les nombro acá arriba, que si quieren después pueden buscarles, una revista que hacen revisiones de fisiología, que no es mucho más de lo que yo les expliqué con las anteriores, pero lo que quería que vean era este nuevo gráfico. Este gráfico marca la presión parcial de oxígeno en la sangre en función del contenido, es contenido de oxígeno en sangre. Vean que la presión parcial de oxígeno en sangre se ve influenciada principalmente por la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Y que esto, cuando yo digo afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, pienso en estas variables, y cuando quiero decir de contenido de oxígeno, vean que una de las variables que está graficando es la eritropoyesis, es decir, el aumento de la cantidad de los glóbulos rojos que va en relación con la cantidad de hemoglobina que tengo en la sangre como para ir transportando esa cantidad de oxígeno, ¿sí? Mientras que acá coloca a la respiración, es decir, la frecuencia respiratoria, como uno de los parámetros en los cuales puede aumentar la presión parcial de oxígeno en sangre, ¿sí? ¿Se entiende entonces estas diferencias en cuanto cuando uno habla de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y cuando hablo de contenido? Profe, ¿lo podría repetir, por favor? Sí, sí, ahí lo repito. Me estaba sirviendo un mal. Vos pensás que lo que vamos a graficar acá es la presión parcial de oxígeno en sangre, ¿sí? Esa presión parcial de oxígeno en sangre se va a movilizar en esta curva. Mientras que en la curva de las dependientes vamos a tener el contenido de oxígeno en sangre. El contenido de oxígeno en sangre va a depender principalmente de la masa de glóbulos rojos que va a estar circulando, ¿sí? Entonces los aumentos hacia arriba o las disminuciones en la curva va en relación principalmente a la masa de glóbulos rojos que está circulando en sangre. Mientras que la presión parcial de oxígeno en sangre va a estar dada principalmente por la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, porque mientras más factores tengo que la disocian más del oxígeno, menor cantidad de oxígeno voy a tener, ¿sí? ¿Se va entendiendo esto? Ahora mira, ahora va a quedar más claro con el siguiente ejemplo. Pensando en que el contenido total de oxígeno arterial, ¿sí? Cuando hablo de contenido arterial, voy a hablar principalmente de oxígeno disuelto en plasma y voy a hablar del oxígeno que está unido a la hemoglobina. El oxígeno disuelto en plasma, voy a hablar de los componentes en los cuales permiten que el intercambio gaseoso se produzca correctamente a nivel de la barrera hematoalveolar con las variables que nombré previamente, tanto de la composición del aire inspirado, como de la ventilación alveolar, con sus variables mecánicas, y la difusión del oxígeno entre de los alvéolos y la sangre, que va en relación a la superficie, a la distancia, al espesor de la membrana, en relación a la ley de Fick. Y la perfusión adecuada, que tiene que ver con la relación de Q. Mientras que otra parte del contenido arterial de la hemoglobina va a pasar por cuánto está saturada esa hemoglobina por el oxígeno, y que, acuérdense que va a determinada por el oxígeno disuelto en plasma, y que esa saturación del oxígeno en sangre va a estar afectada por las variables que ya habíamos visto previamente. Mientras que más contenido de oxígeno voy a tener, mientras más glóbulos rojos tengo, mientras más contenido de hemoglobina tienen esos glóbulos rojos. Queda un poco más claro sobre cómo estoy diferenciando tanto la desaturación de la hemoglobina como el contenido de oxígeno que pueden transportar esos glóbulos rojos, como el disuelto en sangre.
Sí, yo entendí, pero me mareé con el gráfico anterior. No podía relacionar Ah, bueno, ahora la, pres- decime, perdón. la presión del oxígeno en el plasma, cómo era que variaba según eh, la cantidad de glóbulos rojos, por ejemplo. Porque como es en el plasma y no es unido a la hemoglobina, me No, mareé. porque en este gráfico de eritropoyesis, es decir, que el aumento de la cantidad de los glóbulos rojos era el que te determinaba el contenido de sangre, ¿sí? Es decir, que la curva va a ir creciendo hacia arriba, ¿sí? Mientras que el oxígeno disuelto en plasma te va a determinar esta porción de la curva hacia la izquierda o hacia la derecha, y que esta pendiente de la curva va a ir definiéndome estas variables, ¿sí? Pero es a modo de ejemplo para que vean que estoy hablando, si bien de cosas perdón, de variables que están dentro de un mismo sistema, las va a ir modificando diferentes parámetros, ¿sí? Que es más o menos esto es lo que lo resume completamente, ¿sí? Porque una cosa es hablar del número total de glóbulos rojos que tengo, otra cosa es hablar de la saturación que tiene esa hemoglobina, ¿sí? Ahí se entendió mejor, Gracias, ahí se profe. entiende. ¿Sí? Bueno, igual ya estoy casi por terminar esta parte y vamos a la guía, pero quiero como que vean qué es lo que vamos a evaluar ahora en la guía. Esta es una de las fórmulas, que es una de las fórmulas que está dentro también creo que de la guía de autoestudio, en el cual muestra la relación que les mostré previamente. Esta es la fórmula de contenido arterial de oxígeno, ¿sí? Si ustedes se dicen, bueno, ¿cómo podrías explicar cuáles son las variables que van en relación al contenido arterial de oxígeno? En base a pensar todas las situaciones, todo lo que hablamos previamente, pueden sacar la conclusión de que los determinantes van a ser, uno, el contenido de hemoglobina que tenga esa sangre arterial. Otra, cuánto va a estar saturada esa hemoglobina, ¿sí? Y esta es una constante de solubilidad, ¿sí? Mientras que esto me va a representar la mayor parte del contenido arterial de oxígeno, porque dijimos que el 98% de ese oxígeno se transporta a través de la sangre. Ahora, no me sale este término, en cuanto involucra la presión parcial de oxígeno arterial y este coeficiente de solubilidad que tiene, va a explicarme la parte del oxígeno disuelto, que corresponde al 2% de todo este contenido arterial de oxígeno, y que se ve claramente por esta coeficiente de solubilidad. Si yo multiplico una PCO2 de 96 por 0,0031, van a ver, ahí van a graficar bien la relación en cuanto al 2% de transporte versus contra el 98% de cada una. Ahora, eso es la fórmula que me va a decir, bueno, este es el contenido arterial de oxígeno que tiene esta persona con esta hemoglobina, con esta saturación de la hemoglobina y con esta PO2 arterial. Y para esto es lo que, como si ustedes sacaran una foto estática, una foto a una situación dada en la arteria, ¿sí? Y acá es un concepto un poco más avanzado, que lo van a seguir viendo después, ¿no?, con la práctica clínica, pero acerca de la entrega de oxígeno. Una de las condicionantes, bueno, ¿cómo sé cuánto entrega de oxígeno está dando mi cuerpo? Uno va a ser el contenido arterial de oxígeno, que lo vamos a pensar como algo estático, y otra es el gasto cardíaco, que va a ser todo el flujo de sangre, todo el flujo de masa de oxígeno que va circulando por nuestro sistema, que me va a condicionar los mililitros minutos de oxígeno que el oxígeno está entregando al cuerpo, ¿sí? Esta es parte, después cuando veamos parte de lo de cardio y de presión arterial, es un concepto que van a ver, pero me interesa que presten atención al primero. ¿Se entiende lo del contenido arterial? Sí, se entiende. Sí, sí. ¿Sí? Sí, Sí. profe. Bueno, ustedes, Valen, o díganme si tienen alguna duda, porque yo sigo hablando, si no. Es como que Perdón. viendo la fórmula de arriba se puede
analizar o se puede considerar qué variables intervienen en la concentración arterial de oxígeno, Perfecto, sí. proporcionalmente, Orlando. Proporcionalmente, y que ustedes, si en el caso de que en algún momento no se acuerden, pueden ir sacando parte de todo esto, ¿sí? Porque yo quiero que vayan haciendo el ejercicio de ir razonándolo, de ir pensándolo, de decir, bueno, yo sé por ejemplo, yo sé que el oxígeno se transporta el 98% a través de la hemoglobina, entonces tengo que tener en cuenta el contenido de hemoglobina, cuánto está saturada, y bueno, y el 2% me irá relacionado al oxígeno que está disuelto. Eso es lo que me termina con mi contenido arterial. Después, yo después le voy a dar movimiento cuando hablo de gasto cardíaco, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Era como que para que empiece a sonar, empiece a explicarlo posteriormente, ¿sí? En base a esto, es que me interesaba ustedes vean, cuál va a ser entonces, qué es lo que están evaluando al momento de tener el valor de la saturometría, el valor del hematocrito, de la hemoglobina de un paciente, porque van a ir a buscar esos datos en función de esto, ¿sí? De conocer cómo es el transporte de oxígeno en ese paciente, ¿sí? Así, uno de los partes del trabajo era esto, ¿sí? Que lo tengo por acá en una hoja, que era valoración de la saturación de la hemoglobina con la oximetría de pulso. ¿Pudieron hacer esto? Yo no, profe, porque no sabía de dónde sacar los resultados. Bien. ¿Alguien la pudo realizar? ¿Alguien que tenga algún saturómetro en la casa? No, Bueno, vamos a ir viendo entonces, eh, a ver cómo podemos seguir ahora con esto. Pero me interesa que vayan haciendo esto, o por lo menos vean el trabajo que hay desde YouTube, como para ir viendo cómo es la oximetría. ¿Alguno o alguien ha hecho alguna saturometría? ¿Ha visto cómo es el saturómetro? sí, lo he usado, o sea, lo he usado, pero lo tiene mi mamá y yo no la tengo cerca, así que no. Bien, bueno, contame cómo haces para medir la saturación a, a tu mamá y qué tenés en cuenta para eso. Lo único es, bueno, que no hay que tener pintadas las uñas y simplemente se coloca el dedo y Ujú. lo mide todo el mismo saturómetro. Bien. Se mide. ¿Y qué valores obtiene tu mamá? Mi mamá tiene problemas, tiene hipertensión pulmonar y tiene hipertensión arterial también, así que por la Ujú. hipertensión pulmonar le da 95, 96, por ahí, no me Bien. acuerdo, depende. Ujú. Le da bajo de lo normal, que a nosotros nos tiene que dar 98, a mí me da eso, 98, Ujú. 99 a veces me daba a mí, y Sí, a ella le daba menos valor normal. Sí. bien. Bueno, ¿y eso implica algún cambio o qué conductas toman a partir de eso? ¿Toman algo? ¿Te asusta? No, bueno, ella, ¿qué hace ella, decís? Sí, o qué, cuando estoy en un 95, ¿qué pensás? ¿O No, qué igual hipótesis haces? está medicada, está medicada. Ujú. Bueno, ¿alguien más tiene algún saturómetro ahora con la pandemia o que estuvo con algún familiar con COVID y tuvo que medir la saturación de oxígeno? Sí, profe. Bien. ¿Y vos, Ana? Bueno, dame cómo es tu experiencia con esto. Claro, no, nosotros en casa tuvimos COVID, entonces habíamos conseguido el saturómetro. Y lo que Ujú. nos dijeron, si mal no recuerdo, es que, bueno, si la saturación caía a 93 o menos, bueno, ahí había que probablemente contactarse con los médicos y eso. Ujú. ¿Y eso de 93, te encontraste alguna explicación, algo fisiológica de esto?
No, profe, pero bueno, o sea, sería muy poco contenido de oxígeno en sangre, claramente. Bueno, bueno, ahora lo que vamos a ver es, entonces, como para que tratemos de entender qué datos estamos obteniendo y cómo lo vamos a ir, cómo vamos a ir resolviendo, cómo vamos a ir interpretando este dato, ¿sí? Bueno, ¿alguien que me puede decir qué es la oximetría de pulso? ¿O qué entendieron? ¿Qué podemos ir viendo de esto? ¿Y qué conclusiones podemos ir sacando? Yo no sé bien, pero tengo entendido que permite identificar qué porcentaje o el porcentaje de la hemoglobina que se encuentra saturada Ujú. con oxígeno, es decir, la cantidad de grupos hemo que están unidos a oxígeno dentro de lo que es el eritrocito. Bien. ¿Y pudiste encontrar acerca de cómo lo hace? No. Pensaba, tenía entendido que era como espectrometría, pero no sé bien. Bien. ¿Alguien Profe, pudo encontrar, sí, cómo lo hace? yo más o menos lo había leído algo, digamos, lo leí por nada, por una olimpiada que hice como hace 2 o 3 años, Ajá, a ver, Pamela. y decía que más o menos ya digo, como que lo leí hace mucho y no me acuerdo bien, estoy como A juntando ver, acá, que dale, se vamos a tratar de basaba en sacarlo. la... ¿Cómo? Vamos a tratar de sacarlo, a ver. Sí, 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 uniendo cabos sale algo. En la absorción en el porcentaje de absorción de la luz infrarroja y de la luz roja. Si no Ujú, mal recuerdo, la desoxihemoglobina era absorbida por la luz infrarroja y la y la oxihemoglobina, perdón, por la ujú. luz infrarroja. No me puedo decir así al revés. Entonces, en función al porcentaje de absorción de cada hemoglobina, dada por el oxímetro, no me acuerdo bien si era así, no quiero estar diciendo pavadas, pero creo que era así. No, pero está bien, hay que participar. Estamos participando para armar esto. Bueno, entonces en función del porcentaje de absorción de cada luz roja o infrarroja, el oxímetro determinaba cuánto porcentaje tenías de cada uno. Ujú. Bien. ¿Alguien más que pueda ayudar a Pamela? Yo también había visto algo parecido y A como ver, para Walter. sumarle, creo que tenía también un receptor que es el que mide esas ondas, digamos, de luz o Ujú. de infrarroja y de acuerdo a cuál se presentaba hacía como la medición, algo así entendí. Bien. Bueno, algo de lo que fueron diciendo de ustedes juntan parte de las definiciones, ¿sí? Vamos viendo, yo acá solamente agregué algunas partes de preguntas como para que vayamos a ir viendo y como para ir reflexionando acerca. ¿Cómo hace entonces este sistema para distinguir la saturación de la hemoglobina arterial? Porque la hemoglobina que circula por el trayecto venoso es una hemoglobina que, si bien es desoxigenada, mantiene una saturación que dijimos que a nivel de los tejidos periféricos era un 75%. Entonces, ¿por qué no marca 75 y está marcando solamente el componente arterial? ¿Se lo preguntaron, lo pudieron ver de la bibliografía? ¿No? ¿Ninguno? ¿O alguna hipótesis que tengan acerca de por qué solamente distingue el componente arterial? Yo había Porque es el entendido que, que, Porque es el que tiene más oxígeno. sí, el que tiene más oxihemoglobina. Sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué un paciente, por ejemplo, que también desatura, es decir, que está con insuficiencia respiratoria, por ejemplo, por un COVID, y te satura 70 y no me marca 75 la saturación? ¿Por qué me sigue marcando la arterial? yo había entendido que tenía en cuenta, no sé si está bien, la luz que deja pasar la hemoglobina oxigenada, digamos. Cuanto más luz infrarroja creo que era pasada, marcaba una determinada cosa. Como que siempre tenía en cuenta un solo tipo de hemoglobina, algo así. Sí, tiene en cuenta las dos hemoglobinas, porque a partir de eso hace un cálculo. Ahora se lo voy a mostrar yo.
pero como para que empiecen a ir haciéndose cuestionamientos o preguntas acerca de todo esto. Bueno, a ver, ¿qué dice Mónica? ¿Será porque está colocado en el pulpejo del dedo donde abundan más capilares? No, no es el fundamento, pero está bien de todas maneras. Piensen esto, si nosotros vamos al fundamento por el cual se produce, y la otra pregunta que agregué es cómo calcula la saturación de oximoglobina el compartimiento arterial. Pero para eso tenemos que conocer entonces cómo funciona ese oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso, como el de bien de este gráfico, tiene dos puntos. Un punto en el cual emite una luz, que es una luz infrarroja, y otra luz roja, ¿sí? Y que según la diferencia de absorbancia que tenga esa oximoglobina o la desoximoglobina, va a calcular el porcentaje que llega hacia el otro punto receptor de esa luz que emite, ¿sí? Eso todo esto lo saqué de esta revisión, ¿sí? Que está colgada también en la PED como para, si bien está en inglés, pero para que vayan viendo, van a ver que dentro de las ondas de luz que emite, dijimos que emite una infrarroja y otra roja, ¿sí? Esas diferencias de onda, de longitud de onda de cada uno, lo va a hacer atravesando el tejido capilar. Ese tejido capilar va a tener una parte en el cual estamos hablando acerca del componente venoso y el componente capilar, en lo cual lo nombra como tejidos estacionarios, o un flujo, que en realidad es un flujo continuo, ¿sí? Mientras que el componente arterial va a tener esta forma. ¿Y esto a qué se debe este componente arterial? La sístole ventricular y la complianza de las arterias. Sí, aparte de eso, que es, si uno lo puede resumir, al pulso. Por eso se llama oxímetro de pulso. Porque ¿qué hace? Mide los cambios que hay en la absorbancia tanto de la luz infrarroja como la luz roja en función del tiempo, o sea, en función de los cambios que se producen en el tiempo. Entonces, a partir de ahí, toma el cálculo, miren cómo se produce la modificación del volumen de los cambios de la absorbancia en diástole y en sístole de la arteria, y miren cómo eso se mantiene en flujo continuo dentro del capilar, el capilar o en el sistema venoso, ¿sí? Entonces, a partir de esto es que el microprocesador del oxímetro de pulso va detectando que esa es la hemoglobina arterial, es decir, que los cambios que se producen en la absorbancia de la luz roja o la luz infrarroja en función del pulso, va a ser eso lo que me va a determinar que la hemoglobina que voy a estar midiendo es la hemoglobina arterial, porque lo ve a través de cambios de pulso, ¿sí? ¿Se entiende esto? Porque así ustedes pueden decir, bueno, el fundamento de por qué solamente voy a estar detectando la hemoglobina arterial y no la hemoglobina venosa, es esto, porque lo hace a través de la detección del pulso, ¿sí? Por eso, uno de las consignas dentro del trabajo práctico es buscar esos lugares en los cuales estén bien perfundidos, es decir, haya una buena llegada de sangre al tejido, como es el dedo, el pulpejo de la oreja, ¿sí? En el cual pueda detectarse esos cambios en el pulso sanguíneo. ¿Se entiende? Sí, profe, se Sí, entendió. profe. Bien. Sí. Y ahora, ¿qué puntos ustedes pueden ver ahora de qué datos me va a dar ese valor? Entonces yo ahora voy a estar saturando a una persona, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de la pandemia, que ya es bastante habitual, pero a una persona que está saturando 95% o 97%, ustedes me pueden decir que eso es normal. Bueno, ¿qué valores es normal? ¿Qué rango vieron ustedes de saturación es normal? Yo había leído que era de 95 a 100%. Sí, de 95 a 100%. ¿Y de presión parcial de oxígeno, saben? Mayor a 80. ¿De 80 a cuánto más o menos? Acuérdense que en fisiología lo empezamos a manejar ahora en rango, ¿sí? De 80 a 100. De 80 a Mili- 100. Perfecto, milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Y ustedes podrían estimar cuál es la presión parcial de oxígeno conociendo la saturación de la hemoglobina?
Sí, con el gráfico. Bien, con el gráfico. ¿Cuál gráfico? El de la disociación de la hemoglobina, el que vimos antes. Perfecto, ¿sí? Ustedes, no me acuerdo si lo puse después, pero ustedes viendo esto, ustedes saben que una persona que está saturando 95%, ustedes saben o pueden llegar a estimar, sin tomar una muestra de sangre arterial, que la presión parcial de oxígeno arterial es cercana, por lo menos entre 95, entre 90 y 100, ¿sí? Así que eso va dentro de un rango normal y que es un método no invasivo para medir la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Es para estimar, no me va a decir algo certero, ¿sí? Porque ustedes van a tener en cuenta que la curva de la hemoglobina se modifica según diferentes variables, pero es algo que a ustedes les permite ir conociendo, ¿sí? O ir monitorizando de manera no invasiva. Esta es una representación de la presión arterial de oxígeno según la saturación de la hemoglobina, en el cual vean que después del 96% puede aparecer un 100%, pero la PCO2 es altísima. Eso no miren parte de ese ejemplo del 100, me olvidé de borrarlo. Pero miren parte del ejemplo del 98, en el cual un paciente que está saturando 98% puede tener una presión parcial de oxígeno arterial que va a ser cercana a 100, con 95 que va a ser cercana a 80, con 90 va a ser de 60 a 59 milímetros de mercurio, ¿sí? Estos valores normales van tomados acerca de una cantidad X de población en el cual empezaron a medir cuál es la saturación de oxígeno y cuál es de tomar una muestra de sangre arterial y vean cuál es la PCO2. Y así se fue armando parte de esa tabla, ¿sí? Generalmente por debajo de 90 milímetros, perdón, 90, porcentaje 90, ¿sí? Ya se habla de que hay una hipoxia, ¿sí? Hay una insuficiencia respiratoria en estos pacientes, ¿sí? Por ejemplo, ahora en el ámbito en el contexto de esto de la pandemia, los pacientes que saturaban menor a 90% eran los que eran candidatos a recibir un aporte de oxígeno suplementario, ¿sí? Ya sea por diferentes dispositivos, ¿sí? Pero bueno, porque vieron que por debajo del 90% la presión parcial de oxígeno es mucho menor, ¿sí? Sin embargo, para que no quede mal el concepto, fíjense que de 80 a 100 es el valor normal, de 80 a 60 ya se habla que el paciente puede estar en insuficiencia en hipoxemia, y por menor a 90% o 60 milímetros de mercurio, habla ya de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Pero no se queden con estos conceptos patológicos, sino que me interesa que entiendan el porqué de esta método de monitorización. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Díganme si no quedó claro, porque podemos ir abundando, porque este es el método que ustedes van a utilizar después en el futuro, o capaz que hay unos mejores después en el futuro, pero que se utiliza actualmente para ir monitorizando el oxígeno en sangre, ¿sí? Y que tienen ustedes a partir de acá toda una explicación fisiológica que obviamente ustedes tienen que profundizar en el estudio, en el cual pueden ir justificándolo fisiológicamente todo, ¿sí? Profe, ¿Sí? una consulta. Decime. Entonces, entre 90% y 95% se estaría considerando que es una insuficiencia. Estaría pensando en hipoxia, pero no importa, no lo tengas en cuenta ahora, porque me interesa que mayores al 90% es un valor normal, ¿sí? Los adultos Ok, grandes, los adultos ancianos y eso, tienen una saturación generalmente por menor a 95 y que va en relación a su edad y no tiene por qué esos pacientes estar con alguna insuficiencia respiratoria, sino que es parte del ciclo vital, ¿sí? perfecto. Pero sí que la alarma es un paciente menor a 90, 91, son esos pacientes los cuales el oxígeno no está alcanzando, ¿sí? Perfecto. Gracias. Y que tengan en cuenta que este método lo tiene todo el mundo y que todo el mundo le va a empezar a preguntar, incluso a ustedes, estudiantes de medicina, si eso está bien o está mal, y eso es a qué se debe, ¿sí? Más en este ámbito en contexto de una pandemia respiratoria, ¿sí?
Ahora, como para seguir parte de todo esto, si no hay más dudas, o quieren que charlemos un poquito más de algo del oxímetro de pulso. Profe, perdón, una última pregunta para asegurarme bien. Entonces, Decime, el Valen. valor normal, el último valor normal, el más bajo, ¿cuál sería? ¿95 o 90? Dentro del rango normal. Dentro del rango normal, de hacerlo de 95 a 100, ¿sí? Ujú. Pero que un paciente sature 93, sature 92, no te implica tanta gravedad, pero sí tienes que ir a estudiarlo, ¿sí? Ok, gracias. Para los libros de fisiología, de 95 a 100, ¿sí? Y en el caso del adulto mayor, ¿a partir de qué edad es? Generalmente después de los 70, ¿sí? Ok. Pero bueno, esa es parte de clínica, ¿no? Me interesa que lo sepan solamente analizando el contexto de que vamos a ver fisiología no solamente de un adulto de 30 años, ¿sí? Sino que vamos a ir viendo de todo el ciclo vital, así como vamos a ver parte de lo pediátrico, vamos a ver parte del otro extremo, ¿sí? Pero concepto, a grandes rasgos, concepto que quiero que quede, paciente que satura menor de 90, un paciente que tiene que consultar porque su presión parcial de oxígeno es menor a 60, ¿sí? La causa por la cual esa presión parcial de oxígeno es 60, la estudiaría el profesional de la salud en ese momento, ¿sí? Pero como para que lleven parte ese concepto, ¿sí? Bien. Profe, Sí, sí. a mí me quedó una duda. A ver. Entre hombres y mujeres el porcentaje de saturación va a ser el mismo, ¿verdad? ¿Y eso qué explicación le podrían llegar a encontrar? Pensémoslo. Si ustedes decir, bueno, entre hombres y mujeres, ¿qué diferencias voy a tener como para que cambie la saturación entre uno y otro? Que hay más hemoglobina. Yo también sé que el hombre tiene más hemoglobina circulando que la mujer. Bien, va a tener una mayor cantidad de hemoglobina. ¿Y eso me va a influir en la saturación de oxígeno? Yo creo que sí, pero ¿Y cómo va a ser entonces el oxímetro de pulso para poder detectar una mayor cantidad de hemoglobina? Pueden pensar también que uno de los factores que altera eh, la lectura de todo esto es la anemia, ¿sí? Que la anemia era, recuerden que era un menor contenido de hemoglobina o de glóbulos rojos en la sangre, ¿sí? En los cuales pueden verse alterados estos valores, ¿sí? Pero acá estamos hablando de pequeñas diferencias que se producen dentro de un rango normal entre hombres y mujeres, en el cual no tienen gran repercusión en cuanto a la saturación de oxígeno, hablando de algo fisiológico, ¿sí? No hay grandes cambios con respecto a eso, ¿sí? Puede haber grandes cambios en cuanto al contenido, en cuanto a la mayor cantidad de masa de glóbulos rojos que esté circulando, producto de lo endocrino, ¿sí? Pero no tiene mucho que ver con respecto a la saturación, ¿sí? Sí, sí, quedó claro. Bien. Y ahora, como parte para seguir, es el microhematocrito como otro de los métodos para evaluar. Estamos hablando, vimos acerca de la saturación de oxígeno y ahora tenemos que ver acerca de la evaluación del microhematocrito como un componente que mide el hematocrito. Los elementos formes de la sangre, Los elementos formes la de la sedimentación, sangre. o sea, Bien, ¿y te acordás más o menos cómo se produce? Mira, ahí te puse uno de los gráficos para ver si querés explicarnos. ¿cómo se produce, profe? O No, sea, cómo lo obtenemos para medirlo. ¿Sabés más o menos? se va a someter la muestra de sangre, luego de ser tomada a una centrífuga, y con Ujú. eso se va a generar la sedimentación de lo que es el componente forme de la sangre, que serían glóbulos rojos. Eh, Bien, en tanto vamos a tener una capa superior que va a estar representada por lo que son los glóbulos blancos, eh, bien. Esa y la- chiquita ahí. claro, y Ujú. todo lo demás sería la porción del suero. Bien. Y si vos tenés que decir cuál es el hematocrito de esta muestra,
La porción de sedimento, la Bien. ¿Qué número le pondrías? 55% era. No, en este, por ejemplo, es el 45, ¿sí? Lo explicaste muy bien, Isaac, de todas maneras. Tenemos este es un tubo que tiene un anticoagulante que es septa, que después lo van a, no sé si ya vieron parte de la guía de coagulación. Este se coloca el contenido total de sangre y se coloca en una centrífuga. Al centrifugarlo, van a decantar principalmente todo el paquete globular de la sangre. Principalmente va a estar dado por los glóbulos rojos y una muy pequeña parte por los leucocitos y las plaquetas, ¿sí? Esto es un 100% del total de sangre y en el cual el hematocrito se refiere a cuál es el porcentaje de masa globular que ocupa en una muestra de sangre, ¿sí? En este caso va a ser el 45%, ¿sí? Es decir, que el hematocrito que tiene esta muestra de un paciente es de 45% porque luego de centrifugarlo me ocupa esto del total, ¿se entiende? Mientras que el resto el 55 es de plasma, ¿sí? Que no tiene elementos formes. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí. Bien. Ahora, esta es un parte lo saqué esto de una revista, creo que de la revista de hematología, en el cual muestra cuál es la diferencia del porcentaje de hematocrito en hombres y mujeres, en el cual va en relación principalmente a lo endocrinológico, ¿sí? Que eso después lo vamos a ver en parte endocrino, pero que ustedes a partir de ahora, a partir de que están estudiando todo esto, tienen que conocer ya los valores normales, tienen que saberlos y ir estudiándolos porque los van a preguntar en las instancias evaluativas y después los van a usar diariamente en su práctica, ¿sí? Entonces vea que el hematocrito del hombre tiene un rango de 42 a 52 y el de la mujer de 37 a 48. O generalmente el de la mujer puede ir de 33 a 43 dependiendo de la bibliografía de cada uno, ¿sí? El contenido de hemoglobina del hombre y de la mujer, ¿sí? Y después, bueno, esto es parte de todos los índices matimétricos que se miden, ¿sí? Ahora, ¿de qué nos sirve? ¿Por qué hemos visto ahora? Porque es un método en el cual te permite ver el contenido de hemoglobina que va a transportar ese oxígeno, ¿sí? Miren, este es un ejemplo que tomé de una revista también de fisiología, me parece que era, después se la voy a colgar también a Pedro, en el cual tienen diferentes hematocritos, ¿sí? Hematocrito del caso A, ¿qué hematocrito le darían a del caso A? ¿Qué valor le darían? Teniendo en cuenta las definiciones y demás. Un 45%. 45. 45%. Si yo les digo que ese paciente es un hombre, te dirían que está normal, que es bajo, que es alto. Es normal. Normal. Normal, perfecto. Ahora, miren el caso 2. ¿Qué hematocrito le darían? Un Un 30%. 30%. Un 30%. Si yo les digo que es una mujer que tiene un hematocrito de 30%, ¿qué pueden ver? O sea, ¿qué me dirían? ¿Que es bajo, que es alto, que es normal? Está bajo. Puede ser Es bajo. Bajo. ¿Es bajo bajo. o es normal o no? Porque en Es mujeres hasta no un se manejan esos 33%. valores. Hasta un 33% lo puedes tolerar, ¿sí? Pero si no, a partir de ahí ya considerás que el hematocrito es bajo y que esa persona está anímica, por ejemplo, ¿sí? Las causas pueden ser muchas, no importan las causas, me interesa que vayan viendo esto, ¿sí? Miren el siguiente ejemplo. ¿Qué hematocrito tiene este paciente? Un 70%. 70%. Y bien, ¿y ahí qué me dirían? ¿Que es bajo, alto, normal? Es elevado. Muy alto. Es alto. Que es elevado, ¿sí? Y acá quiero que empiecen a ir viendo que estamos frente también uno puede interpretar el hematocrito como una relación que se produce del componente máximo, el 100% es la sangre entera. El 30% de este hematocrito es plasma y esto es contenido globular, ¿sí? Vean que puede ser que el incremento que se vea de esta relación puede ser a expensas de un aumento del contenido globular, como por ejemplo lo que se producen las policitemias, se llaman, ¿sí? Que hay aumento en la cantidad de glóbulos rojos circulantes, pero puede pasar que el contenido de plasma sea menor, ¿se entiende?
Sí, sí. ¿Sí? profe. Entonces, como por ejemplo, los pacientes que están muy deshidratados y demás, en los cuales el contenido de plasma es mucho menor, entonces esta relación se ve incrementada, ¿sí? Pero no quiere decir que la masa globular sea tan grande, ¿sí? Ok. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, sí. Y en este, ¿qué me podrían decir de este con respecto al último? ¿Tiene el mismo Puede haber hematocrito que tenido, tiene el anterior? Pareciera lo mismo. Sería está lo mismo. aumentado, Hay menor cantidad de claro. muestras. Pero claro, puede ser alguien con hemorragia, o sea, que tenga menor cantidad de plasma, o sea, de sangre que habríamos sacado. No puede tener una menor cantidad de sangre, ¿sí? Que puede ser que en pacientes, los ejemplos siempre generalmente son a los pacientes que tienen una hemorragia, es decir, que pierden la misma cantidad del componente globular como el componente plasmático, entonces no hay grandes cambios con respecto a su hematocrito. Sí, lo que podemos decir de este es que el hematocrito es del 70%, que es un hematocrito que es un valor alto, ¿sí? Pero bueno, tenemos que ver el contexto en el cual clínico de este paciente, ¿sí? Yo acá les agregué qué ejemplos hay con respecto a esto, ¿sí? El hematocrito normal, el anémico, el de la policitemia, ¿sí? Y este, lo ponen como el de la deshidratación, el cual yo lo puse en este, pero puede explicarse con una menor contenido de una muestra, que es lo mismo, ¿sí? En el cual el aumento del hematocrito en realidad es parte de que el contenido plasmático es menor producto de una deshidratación. No quiere decir que haya una mayor cantidad de masa de glóbulos rojos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y ahí ya quiero ver si me faltó algo de las preguntas de la guía. Me parece que no vimos los valores normales, sí. Y bueno, y esto sería como parte de todo, ¿sí? ¿Se entendió la clase? Profe, Uy, Sí, profe, re bien. ¿sí? profe, Decime, Pamela, quería hacer una consulta. ¿Puede decime. poner las diapos que había puesto hace un ratito? La última, Sí, la de los la cuatro. última, sí, ya lo pongo. ¿Esa? Ahí va, gracias. En este caso, va volviendo para atrás a lo del caso que usted mencionó ese, no me acuerdo bien el contexto, pero en una hemorragia que se le suministra solución fisiológica al paciente. Sí. Entonces nos veríamos, digamos, así, para situarlo en alguno de estos ejemplos, nos veríamos como en el ejemplo 2 donde tenés mucho, bueno, sería como un plasma muy diluido por la solución fisiológica, pero tenés como un hematocrito reducido. Claro, perfecto, ¿sí? ¿Se No es un podría imaginar paciente. así? Sí, podría ser así. Un paciente que perdió sangre entera, en el cual yo les voy a reponer solamente el componente plasmático, ¿sí? A través de la solución fisiológica, ¿sí? No de plasma. ¿Sí? Entonces, no le estoy reponiendo parte del componente globular, sino que parte del contenido plasmático, que si bien mantiene un volumen sanguíneo, eso no va a corresponder con el hematocrito ni con los glóbulos rojos que le voy a querer transfundir en otro momento, ¿sí? Entonces se terminaría correspondiendo esa situación puntual de la hemorragia con una anemia, como, bueno, tú Sí, mencionas eso de que hay como una falta de glóbulos rojos. sí, perfecto. Pero quiero que tengas en cuenta, guarda con el ejemplo de la hemorragia, porque es un ejemplo que puede funcionar de diferentes maneras según el tiempo que uno lo piense, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo pienso que le tomo un hematocrito a un paciente con una hemorragia inmediatamente después de que sangró, yo voy a tomar una muestra de hematocrito y el hematocrito va a ser igual, quizás, o muy parecido al anterior, porque yo perdí los dos componentes. Perdí tanto plasma como sangre, ¿sí? Sí, Entonces, sí. la relación entre esos dos se va a mantener o va a disminuir progresivamente. Distinto es que yo a ese paciente con hemorragia lo coloco con una solución fisiológica y le pongo una solución isotónica con respecto al plasma, voy a aumentar el contenido de plasma, pero el de glóbulos rojos va a ser cada vez menor, ¿sí? Entonces ahí mi hematocrito va a ser mucho menor que si lo tomo en un primer momento. ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces como es solamente para que tengan en cuenta este.
Punto. Después los ejemplos de anemia son muchísimos, que pueden ser relacionados a un déficit incluso de ingesta de hierro, ¿sí? En el cual haya menor producción de glóbulos rojos, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un paciente transfundido ni nada. Así que esa es la causa más frecuente. A mí me pasó que tenía bien la saturación, tenía anemia y tenía 98, pero tenía muchas, 98 o 99, pero tenía varias pulsaciones, estaban como a 100 y algo, arriba de 100 estaba. Sí, Pero los valores de saturación estaban bien y tenía anemia. está bien. Pueden influir los valores de anemia, pero quizás no ha sido una anemia muy grave la que tuviste, sino una anemia leve, ¿sí? En el cual no llega a modificarse en gran medida la saturación, ¿sí? Vos pensás que apenas vas a estar disminuyendo parte del contenido arterial de oxígeno tuyo para una persona que es joven y que calculo no sin muchas comorbilidades para tu edad. No, por suerte. Así que no va a haber muchos cambios, ¿sí? Bueno, Bueno, acá hay unas preguntas. Hoy sube la disponibilidad a Facebook. ¿Suben las diapositivas? los ayudantes. Los ayudantes suben a Face. Ah, no sabía. Si quieren se los mando a los ayudantes para que lo suban. Eh, y después las personas que viven en lugares más altos tienen valores de hematocrito modificados, sí. Las personas que viven en lugares elevados, o sea, altos en cuanto a la radiación a nivel del mar, viven con una hipoxia hipovárica, se llama, es decir, que como hay menor presión parcial de oxígeno a ese nivel, lo que hace el organismo para una de las compensaciones a largo plazo que hace el organismo es aumentar la masa de glóbulos rojos para favorecer el mayor contenido arterial de oxígeno en esas condiciones, ¿sí? Eso lo vamos a ver ya después en los prácticos de aclimatación a la altura, ¿no? Pero sí, así se empieza a producir. Bien, ¿alguna otra duda que tengan del trabajo? Después nos quedan otras clases más, pero nada, si me dicen que prefieren las clases de otra manera, lo podemos ir charlando y podemos ir haciéndolo de otra manera, o pongo la guía y vamos haciendo la guía a través A mí me del... gustó la explicación al principio. A mí me gustó la explicación y después ir al trabajo. Sí, a mí también. Bueno, Y cualquier profe, duda, igual. Sí, ¿con profe, quién? está muy bueno, sí. Bueno, las otras que me tocan son de otras de nutrición, así que vamos a ir viendo cómo organizamos con respecto a eso. Me puede escribir por Pedco, no hay problema, si tienen dudas con respecto a los trabajos prácticos o